dos cosas que me gustaría decir. Uno es que esta sensación de que a la gente no le interesa la ciencia parece no ser verdad. Al menos en Brasil hicimos una encuesta, 2 veces en verdad una encuesta nacional, y vimos que al menos los brasileños están sí muy interesados en temas de ciencia y tecnología. Si comparamos por ejemplo con deportes, tú sabes que Brasil es muy como orgulloso de deporte, del fútbol y todo, y los números son muy semejantes, o sea que al menos en Brasil la gente se declara interesada por temas de ciencia y tecnología. La otra cosa es que, bueno, muchas veces pensamos en ciencia y tecnología como algo ajeno, algo que está ahí con un par de locos cerrado en el laboratorio, pero hoy en día ya sabemos que no es así, que ciencia y tecnología tiene mucho que ver con la sociedad, con la gente, sea, por ejemplo, por las cosas que la tecnología, cómo las cosas funcionan, pero también para comprender mejor el mundo, por ejemplo, el tema de los cambios climáticos. Hay una serie de cuestiones que enseñan que ahí ciencia y tecnología tiene todo que ver con nosotros. O sea, si nosotros divulgadores de la ciencia enseñamos para la gente que ciencia tiene todo que ver con nosotros, entonces es mucho más fácil. Bueno, primero que Latinoamérica, América Latina no es una región homogénea, ¿verdad? Empezando por el idioma, estoy aquí hablando portuñol y todo, pero no solo el idioma, pero otras cuestiones culturales, políticas, económicas, etcétera. Eso por un lado, o sea que en este sentido creo que es un poco más difícil hablar en una divulgación científica latinoamericana, pero por otro lado me parece que tenemos sí muchas coincidencias, hay como un color latinoamericano. Bueno, estamos todavía intentando montar el rompecabezas para comprender mejor qué quiero decir por divulgación científica latinoamericana, pero sí parece que tenemos ahí algunas coincidencias. Por ejemplo, el hecho de que a la gente le gusta la ciencia y tecnología, que hay periodistas, por ejemplo, o divulgadores de la ciencia que quieren cubrir temas de ciencia y tecnología, quizás un exceso de entusiasmo por la ciencia, enseñamos la ciencia como algo muy positivo, quizás deberíamos ser mucho más críticos, no para hablar mal de la ciencia, pero para discutir, por ejemplo, controversias de la ciencia, para discutir el impacto de algunos temas de ciencia y tecnología en la sociedad, por ejemplo, los cultivos transgénicos, que son un tema fuerte en la región y que tiene mucho que ver también, por ejemplo, con nuestra biodiversidad. Aquí en México, por ejemplo, el tema de los cultivos transgénicos es muy fuerte porque está ahí muy relacionado con el tema de la biodiversidad. Entonces, eso, aunque en Argentina la discusión es más pequeña y Argentina tiene una biodiversidad no tan grande como México y Brasil o Perú, por ejemplo, pero en general en otros países de la región tenemos una discusión más fuerte, por ejemplo, de cultivos transgénicos y biodiversidad. Entonces hay sí algunos colores latinoamericanos. Sí, me parece que en los últimos años, especialmente en Brasil, hay un incremento muy importante de divulgación científica. Eso, de hecho, en Brasil es muy fuerte esta ola, este movimiento muy fuerte. También lo mismo pasa en otros países, pero me parece que en el caso de Brasil, que es el país que conozco más, que es el mío, sí hay, por ejemplo, más nuevos centros, museos y centros de ciencia, hay mucho internet, hay muchas nuevas iniciativas en internet, hay más periodistas que están preocupados en capacitarse con temas de ciencia y tecnología. O sea, en Brasil es muy claro, muy evidente el incremento. En otros países también de la región, pero me parece que es un desafío importante que tenemos todavía en las regiones, que tenemos no solo en divulgación científica, también en economía, tenemos mucha instabilidad. Entonces, por ejemplo, Panamá era un país que hace 10 años tenía un programa de divulgación científica fuerte, y de repente hubo cambios de gobierno y no había más el programa, después lograr hacerlo otra vez, y eso pasa mucho en nuestros países. Entonces, no es solo el tema de incrementar las actividades de divulgación científica, pero mantenerlas.
Bueno, el Museo de Vida es muy importante. Ya vamos ahora, esta semana hacemos 14 años, el próximo año hacemos 15 años. Es interesante porque hay otros museos ahí en algunos países que, por ejemplo, Universo, creo que Universo aquí en México, en Ciudad de México, tiene un poquitito más viejo, creo, más grande. Que Brasil. Pero me parece que especialmente en el área, siempre en el área de divulgación científica, tenemos que todo el tiempo estar pensando sobre qué hacemos y repensar lo que hacemos. Me parece que esta afirmación es particularmente verdad en museos de ciencia, porque hace 10 años, hace 14 años, cuando creamos el Museo de la Vida, yo no estaba ahí, fue un otro grupo que creó el Museo de la Vida, había un lenguaje distinto, había un lenguaje, por ejemplo, todo el tema de exhibiciones, de lenguaje interactivo y todo. Y me parece también en aquel momento fue un esfuerzo muy importante, no solo en Brasil, pero en otros países de la región, de crear los museos interactivos de ciencia, y para eso muchas veces fuimos a otros países y en vez de reinventar la rueda, importamos algunas ideas, porque fue bueno en un momento específico, ¿no? Pero seguro ya estamos maduros lo suficiente para desarrollar nuestras propias exhibiciones y todo. Entonces, el Museo de la Vida, bueno, un aspecto también importante es que es muy caro hacer un museo de ciencia y es muy caro mantener un museo de ciencia. En nuestros países muchas veces es más o menos fácil lograr tener millones de dólares para hacer un museo nuevo, pero más difícil es tener una cantidad de dinero también importante para cada año hacer no sé cómo mantenimiento de las exhibiciones y todo. Entonces, en el Museo de la Vida estamos en un esfuerzo importante de cambiar, de repensar las exhibiciones de larga duración, lo que implica en muchos más recursos humanos y financieros. Entonces, lo que hicimos fue, en los últimos años, yo estoy como directora por 4 años, justamente en julio finaliza mi mandato, y lo que hicimos nosotros es, por un lado, intentar tener la plata y todo para rehacer las exhibiciones de larga duración, pero mientras tanto hicimos algunas exhibiciones o sea, más de cortas duraciones, ¿no? Y con eso hicimos varias, al menos 2 a cada año, o sea, en los últimos 4 años hicimos como 8 exhibiciones, y eso me parece muy importante porque hicimos una, justo hace 2 semanas estrenamos una que es muy linda, que es para los niños y para hacerlos pensar sobre la biodiversidad. Y a mí me parece que estas exhibiciones de corta duración son muy importantes primero, para mantener vivo el museo, para atraer a la gente, enseñar que hay cosas interesantes pasando ahí. Del punto de vista del equipo es un paso muy importante. Como yo mencioné, hace 14 años una estrategia importante fue ver lo que hacían los otros y traer para Brasil. Esta exhibición, por ejemplo, fue el 100% construida por nosotros, desde el concepto, desde cada milímetro, nano espacito de la exhibición, y es interesante porque propusimos para los niños y testamos otra vez y vamos a seguir testando. O sea que me parece que ahora estamos justamente en un momento para ser un poco más adultos en el proceso de construcción y mantenimiento del museo. Ajá. Y cuando digo eso me refiero no solo a que un exhibit funcione, pero que podamos siempre estar proponiendo nuevas actividades interesantes para el público. Bruce tiene un artículo muy interesante en que discute 4 modelos de divulgación científica. Uno de ellos es el modelo de déficit, el llamado modelo de déficit, que es así llamado porque está muy basado en una comunicación unidireccional de una persona que sabe para personas que no saben, y siempre de esta dirección para esta, ¿verdad? Y en este artículo él también discute otras formas de comunicación, otros modelos de comunicación, y me parece que un muy importante que no hacemos todavía, pero que debemos hacerlo, es justamente de public engagement, de involucramiento de la gente. Y creo que estamos cada vez más
intentando hacerlo, pero todavía en nuestros museos de ciencia todavía hacemos un poco, damos clases al público en nuestro museo. Llevamos ahí a la gente y les explicamos mucho las cosas. Estamos todavía explicando mucho la ciencia y me parece que debemos hacer que los museos de ciencia no sea solo, sí, por supuesto, incluso la gente va a los museos de ciencia muchas veces queriendo explicaciones, pero me parece que sí es importante que enseñamos lo lindo que da la ciencia, que expliquemos detalles de la ciencia y expliquemos contenidos de la ciencia, pero a mí me parece que los museos de ciencia tienen un rol mucho más importante, que es ser un espacio de discusión para la gente, para debatir temas de ciencia y tecnología que tienen impacto en nuestro cotidiano. Nosotros, por ejemplo, decimos el año pasado, tenemos algunas propuestas justamente ahí de involucrar más a la gente, de invitar a la gente a reflexionar sobre los temas de ciencia y tecnología. Tuvimos algunos ejemplos ahí, algunos proyectos que nos enseñaron que puede ser de verdad muy interesante. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en 2012, hicimos una consulta pública en el área de biodiversidad. Fueron como 25 países que estaban haciendo esa consulta pública en el mismo día. Y a mí me parece que justamente un museo de ciencia tiene este papel de llevar a la gente, de discutir temas importantes que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro cotidiano. Y eso vuelve a la primera pregunta que hiciste, que a mi ver, nosotros divulgadores de la ciencia necesitamos crear espacios para la gente, para pensar, para reflexionar sobre la ciencia y la tecnología y el impacto en nuestro cotidiano. Bueno, en verdad la divulgación científica no es una actividad nueva en la región. Entonces, volviendo a Brasil, que es el país que conozco más, tenemos al menos 2 siglos de historia de la divulgación científica. Tenemos momentos muy interesantes, por ejemplo, en el siglo XIX, de conferencias de científicos, de periodismo científico, de notas de ciencia en los diarios y todo. Lo que sí me parece que cambió bastante es justamente lo que mencionas tú, de tener más estudios, una parte más académica de divulgación científica. Y eso me parece que es como parte del crecimiento, del desarrollo del área, y que justamente estamos dejando de ser solamente prácticos. Es muy bueno ser prácticos, es muy bueno ser entusiasmado, es muy bueno incluso ser amateur de la divulgación científica, porque hay una pasión y un entusiasmo muy fuerte, pero también es muy importante que pensemos más sobre qué significa lo que estamos haciendo. Entonces, en este sentido, me parece que los estudios que se hacen hoy en día en la región, y hay un número importante de estudios, de grupos de investigación, eso me parece que permite justamente comprender mejor la actividad de divulgación científica, su rol, los distintos públicos y por fin qué significa hacer divulgación científica. Entonces, a mí me parece que sí hay al menos un potencial muy importante de que con estos estudios tenemos más capacidad de comprender mejor la divulgación científica y perfeccionarla. Nos pareció que una contribución importante que podemos hacer en América Latina es justamente este vínculo, este enlace entre la ciencia y la tecnología y el desarrollo social. Eso es algo que empieza a estar fuerte en los discursos políticos, pero está menos del punto de vista práctico. Entonces, Brasil, justamente en este movimiento de la última década, era justamente de tener un desarrollo social más importante, ¿verdad? Tenemos muchas bellezas, muchas riquezas, pero también tenemos mucha pobreza y o sea que es muy, muy compleja nuestra sociedad con cosas muy distintas. Y me parece que si pensamos, es algo todavía utópico, pero si pensamos en hacer divulgación científica con esta preocupación de contribuir, que la ciencia y la tecnología contribuya para el desarrollo social y económico, que eso puede ser muy interesante, puede ser otra vez algo todavía utópico. Tener voz no significa que tenemos voto, ¿verdad? Eso es un caso, por ejemplo, los cultivos transgénicos en Brasil.
nosotros estudiamos justamente todo el proceso de toma de decisión desde que eran prohibidos los transgénicos en Brasil y de repente empezamos a ver que había una cantidad importante de transgénicos ahí ya como contrabandeados de Argentina y todo, y que hubo toda una discusión muy intensa en el Congreso Nacional y con distintos actores sociales que estaban ahí con voz justamente para el proceso de toma de decisión. Lo que vimos es que el proceso todo fue con muchas voces, pero la verdad es que los campesinos, por ejemplo, tuvieron voz, pero no fueron escuchados. Pero, o sea que es todavía utópico, pero me parece un ejercicio importante de ciudadanía que empecemos a tener voz y preocuparnos en tener voz, preocuparnos en comprender mejor la ciencia y tecnología y ver cómo hacerla ser más relevante para nosotros, para la sociedad.